Hola, mi nombre es Dayana Cobo, soy estudiante de la UNAD, carrera Regencia de Farmacia. El día de hoy voy a explicar sobre las biomoléculas orgánicas. Una de las biomoléculas orgánicas que tenemos son los carbohidratos. Los carbohidratos son moléculas que constituyen a un ser vivo. Son la principal fuente de energía de los organismos heterótrofos. Los organismos heterótrofos son los que no pueden producir su propio alimento. Entre ellos tenemos los animales, tenemos los hongos y algunas bacterias. Estos carbohidratos también son conocidos como sacáridos o azúcares. La estructura química: los carbohidratos o hidratos de carbono están formados por átomos de carbono, hidrógeno, oxígeno, y su fórmula general es esta, CH2O. Estos carbohidratos, aquí está su clasificación de acuerdo a su cantidad de átomos. Aquí están los monosacáridos, los disacáridos, olisacáridos y los polisacáridos. También tenemos algunas características. Las características de los carbohidratos es que almacenan energía, son moléculas esenciales para la vida, están compuestas de carbono, hidrógeno, oxígeno, su terminación es en osa y su enlace es llamado glucósido y se clasifican según su estructura. Tenemos aquí la clasificación. Entonces, este es un carbohidrato simple, de los más simples. Aquí vemos que tiene en su cadena principal 3 átomos de carbono. Entonces, la clasificación de los carbohidratos es carbohidratos simples y carbohidratos complejos. Los carbohidratos simples son monosacáridos. Los más simples son los monosacáridos. Estos están, entre ellos está la glucosa, la fructosa, la ribosa y la galactosa. Esos son los carbohidratos simples. Y los carbohidratos complejos son los carbohidratos con más de una unidad de monosacáridos. O sea, este es un carbohidrato simple, un monosacárido, y los complejos vienen unidos 2 monosacáridos. Aquí tenemos esta misma glucosa unida con la fructosa. Ellos se unen como si estuvieran agarrados de la mano, que se asemejan. Entonces los carbohidratos complejos, aquí tenemos la glucosa más más glucosa, que forma la maltosa. Esta maltosa, de esta se deriva la malta. Esta galactosa más glucosa se deriva la leche. Y este otro, celuliosa, se deriva la celulosa. Entonces estos son los complejos, estos son los simples. Tenemos también aquí las funciones de los carbohidratos. Tiene una función nutricional. Los carbohidratos tienen función nutricional, energética, lubricante y de almacenamiento. Energética porque, la energética tenemos la glucosa, que es la más común, ya que esta es importante fuente de energía. También le decimos que es nutricional porque es parte esencial de la dieta. En esta tenemos los granos, las frutas, los vegetales. Y también las fibras, que son liposolubles. Tenemos también función lubricante, ya que este permite el movimiento de las articulaciones. Tenemos el ácido hialurónico entre estas. Algunos ejemplos de estas son la miel, la leche, los garbanzos, ejemplos de carbohidratos. También tiene tiene una importancia biológica. La glucosa, ya que en la salud ayuda al funcionamiento de todas las células del cuerpo que dependen de la energía. Entre esas tenemos la glucosa. También tenemos la sacarosa, que es un aporte importante de energía para diferentes tejidos, y la fructosa, que es combustible metabólico, ya que ayuda mediante la fructosa, se convierte en glucosa y ayuda para el hígado y los intestinos. Una de las conclusiones es las enfermedades cardiovasculares. El exceso de carbohidratos genera enfermedad cardiovascular, también diabetes y obesidad. Estas se ven por el exceso de carbohidratos, ya que estas lo que hacen es impiden que el corazón tenga un funcionamiento normal y lo obliga a trabajar más y sin poca energía. Y la obesidad, ya que hay acumulación anormal y excesiva de grasa, que es perjudicial para la salud. Y la diabetes por el exceso de consumo de azúcares.
Los lípidos son sustancias parecidas a las grasas. Los lípidos también son parte importante de las membranas. Tenemos aquí que ejemplos de los lípidos son los ácidos grasos, los aceites, las ceras, como el colesterol y los estrógenos. Estos son compuestos que también van vinculados y otros compuestos que van vinculados. Tenemos aquí los lípidos, la estructura química. La estructura química de los lípidos son moléculas orgánicas constituidas principalmente por átomos de carbono, hidrógeno y oxígeno, y en menor medida tiene nitrógeno, fósforo y azufre. También tenemos aquí las características. Las características de los lípidos es que tienen como característica principal el ser hidrófobos. Los hidrófobos son insolubles en agua y solubles en disolventes orgánicos. Ese se llama normalmente a los lípidos les llamamos incorrectamente grasas, ya que los grasas son un tipo de lípidos procedientes de los animales y cumplen diferentes funciones en el organismo. Las características se clasifican en lípidos, se clasifican en dos categorías: los saponificables y los no saponificables. Saponificables porque se conocen así las ceras, las grasas, y pueden hidrolizarse porque tienen enlaces de ester. Estos saponificables se dividen en dos: en simples, ya que su estructura mayormente tiene átomos de oxígeno, carbono e hidrógeno, y los complejos, ya que tienen los mismos que los simples, a diferencia que posee también átomos, partículas de nitrógeno, azufre, fósforo y otras moléculas con glúcidos. Y los no se les llama también no saponificables porque estos no pueden hidrolizarse al no poder sentar en las ester, a diferencia de los saponificables. Las funciones: tienen función energética, tienen función de reserva de agua, producción de calor, función estructural y función informática. Estos lípidos tienen función energética, ya que estos almacenan energía, almacenan cantidad energética que se puede usar cuando se necesite. Reserva de agua, también porque los lípidos presentan importante reserva de agua, que es llamada agua metabólica. Tiene función informática porque son organismos pluricelulares, se desarrollan en distintos sistemas y se comunican entre órganos y tejidos. Normalmente reciben estos nombre de hormonas. Tiene importancia biológica, ya que las vitaminas A, D, E y K son liposolubles, lo que significa que solo pueden ser digeridas o absorbidas junto con las grasas. Entonces esta es la importancia de los lípidos, que se necesitan para poder que el cuerpo las sintetice y sintetice los nutrientes. Como conclusión podemos decir que el exceso de lípidos puede causar obesidad, embolias e infartos. ¿Por qué? Porque estos hacen que no haya buen flujo sanguíneo y puede producir infartos. También causa enfermedades como la enfermedad de Colman, de Fabry y Faber. Estas son enfermedades que se deben al almacenamiento de lípidos. Los ácidos nucleicos. Los ácidos nucleicos son macromoléculas formadas por polímeros lineales de nucleótidos unidos por enlace ester sin periodicidad aparente. Entonces esa es una de las cualidades de los del ácido nucleico. El ácido nucleico en sí entonces es el que almacena información. Se clasifica entonces de esta manera. Su estructura química está compuesto por átomos de carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno y fósforo. Su estructura química tenemos en tres medidas. El primero es un azúcar tipo pentosa. El azúcar tipo pentosa se le llama porque tiene 5 átomos de carbono. Tiene una base nitrogenada, ya que son compuestos orgánicos cíclicos que incluyen 2 o más átomos de nitrógeno. Y ácido fosfórico, que en la cadena de ácido nucleico tiene 2 pentosas a través de la unión de fosfodiéster. Entonces esas son la estructura química. Tenemos también sus características. Se clasifican en dos: en ácido desoxirribonucleico,
que es el ADN, y el ribonucleico, que es el ARN. Las características del ADN es que se autoduplica y también contiene toda la información genética y información hereditaria. Se puede también sufrir mutaciones, y el ARN es el que se encarga de transferir esa información en compartimentos celulares. Este ARN tiene una cadena lineal. También tenemos aquí las funciones, ya que, como ya vimos, duplica el ADN, expresión de mensaje genético y almacenamiento. Son las funciones del ácido nucleico. Y la importancia biológica se puede decir que son importantes, ya que poseen organismos que dirigen y controlan la síntesis proteica. Esta síntesis proteica ya viene como programada en las moléculas. Entonces son importantes porque gracias a ellos se pueden hacer procesos vitales. También tenemos como conclusión aquí que el exceso o la falta produce anemia falciforme. La anemia falciforme se produce por la baja concentración de hemoglobina. También albinismo, que es por la falta de melanina, que puede traer problemas de cáncer de piel, de ojos y cataratas. Y la polidactilicia, que son malformaciones donde las personas nacen con más dedos, más de 5 dedos. Entonces esas son las conclusiones. Tenemos también las proteínas. Las proteínas son moléculas formadas por aminoácidos y están unidos por un tipo de enlace conocido como enlaces peptídicos. Entonces estas son las proteínas, vienen unidas con enlaces peptídicos. Los enlaces peptídicos se les llama normalmente a la unión de varios aminoácidos. Aquí tenemos una proteína, está unido a varios aminoácidos. Entonces puede ser uno o varios aminoácidos. Entonces peptídicos es la unión de varios aminoácidos. La estructura química es que todas las proteínas están compuestas de carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, y la mayoría contiene también además azufre y fósforo. Sus características. Las características es la unión de varios aminoácidos, como vimos, los enlaces peptídicos y el código genético. Y como conclusión podemos decir que las proteínas tienen, según su composición, en simples y en conjugadas. En simples porque están formadas por aminoácidos o derivados a los que llamamos aloproteínas. Las aloproteínas son las que están formadas exclusivamente por secuencia de aminoácidos, y las conjugadas porque están acompañadas de sustancias diversas. Estas le llamamos heteroproteínas. Están formadas por parte proteica y una que no es proteica. Aquí tenemos un ejemplo que sería el huevo. También por su forma tridimensional, que son fibrosas y globulares. También tiene diferentes funciones las proteínas. Una de sus funciones son estructurales, también tiene funciones de transporte, protectoras, hormonales y enzimáticas. Entonces esas son las clasificaciones. Tenemos también diferentes funciones, esencialmente para el crecimiento y anticuerpos. Entonces estas proteínas son alimentos que tienen función plástica y función estructural, ya que estas se emplean como células para sintetizar. Debemos también decir que ayuda para la construcción de tejidos y órganos. Y como conclusión podemos decir que estas proteínas son macromoléculas que constituyen el principal nutriente para la formación de músculos del cuerpo. También la síntesis proteica se lleva a cabo en el citoplasma de la célula, y el exceso de proteínas también nos puede causar trastornos cardiovasculares. Puede causar numerosas enfermedades también del corazón, debido a que la mayoría de las proteínas se concentran en origen animal y van acompañadas de estas grasas. Estas grasas lo que hacen es impedir que haya circulación en nuestras arterias y aumentan el colesterol, entonces produce normalmente infartos o enfermedades cardiovasculares. Listo, esta es mi presentación, les agradezco mucho. Esa es la bibliografía de la información aquí explicada. Muchas gracias.